Muy buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Bujanda, colaboradora del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, y les doy la más cordial bienvenida a la charla virtual Cómo desarrollar habilidades cognitivas en educación a distancia, a cargo de la especialista Andrea Melisa Mora Umaña. Muchas gracias a todos y todas las presentes por acompañarnos en esta actividad, que ha sido organizada por el Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED, con el apoyo del Centro de Capacitación en Educación a Distancia de la Universidad Estatal a Distancia. Esta charla es parte de los procesos de colaboración que realizan ambas instancias para divulgar los aportes que surgen de la investigación que realiza el PROIFED en temas clave para la educación a distancia a todo el personal académico de la UNED y al público interesado en general. La charla de esta tarde tiene como propósito reflexionar sobre cómo desarrollar habilidades cognitivas en educación a distancia a través de una mediación pedagógica inspirada en los enfoques neurosocial y corpóreo cognitivo y apoyada en el uso de metodologías activas. Para comenzar, quisiera presentarles a nuestra especialista de la charla de esta tarde. Andrea Melisa Mora Umaña es doctoranda en el programa de doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un máster en Ciencias Cognoscitivas por esa misma universidad y una licenciatura en Psicología por la Universidad Católica de Costa Rica. Actualmente, doña Melisa coordina el Programa de Investigación en Fundamentos de la Educación a Distancia, PROIFED, de la Universidad Estatal a Distancia. En esta universidad ejerce también como docente de la Maestría Profesional de Psicopedagogía y como coordinadora del Consejo Editorial Umbrales del Conocimiento de la Vicerrectoría de Investigación. Asimismo, es encargada de la Red Internacional de Investigación en Educación Abierta, en línea y a distancia, REDIC, y es docente en la sección de primaria en la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente, doña Melisa se ha desempeñado en la Universidad de Costa Rica como docente del programa de posgrado de Geología de la Escuela Centroamericana de Geología y del Departamento de Docencia Universitaria en la licenciatura de Didáctica Universitaria. También como investigadora en el programa Cognición y Lenguaje del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, el programa de Desarrollo, Gestión y Cambio del Instituto de Investigaciones en Educación y en proyectos de innovación docente de la Vicerrectoría de Docencia. También ha ejercido como asesora académica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el Colegio Universitario de Cartago y la Universidad de Costa Rica. Los temas en los que doña Melisa ha centrado su investigación giran en torno a la aplicación de las ciencias cognoscitivas en la educación superior universitaria. Bueno, pues ahora ya sí, sin más preámbulo, vamos a dar el paso a doña Melisa, así que adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar por acá y tomarse pues el tiempo para acompañarnos y también escucharme. Es un gusto estar de nuevo con los compañeros del CECET compartiendo estos espacios. Como bien lo dijo María Eugenia, vamos a trabajar un poquito este tema. Casi que lo que vamos a hacer es ver algunas pinceladas porque ya ustedes saben que el tiempo es limitado y pues esto es algo casi de ver por mucho tiempo, pero al menos vamos a ir viendo algunas cositas como básicas. Bueno, ahí les he puesto esas imágenes, ¿verdad? Ustedes dirán, pero habilidades cognitivas y esas figuras haciendo tai chi, ¿verdad? Una de las cosas importantes que a mí me parece, o de los resultados importantes que vamos a tener en esta charla, es empezar a ver un poco este asunto de la cognición como algo que no solamente está aquí en la cabeza, ¿verdad? Sino que es algo del cuerpo.
Entonces, vamos a trabajar un poquito eso. Como contenidos, bueno, yo he tratado de dividirlo en 3 partes. Es posible que en algunas vaya que tener que irme apresurando, pero en este tema sí es importante en un primer momento, ¿verdad? Hacer esta contextualización desde qué estamos partiendo, ¿verdad? Desde qué aproximación estamos partiendo para trabajar esto de las habilidades cognitivas. Vamos a ver un poquito lo que es cognición, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a entender por cognición? Especialmente desde los enfoques neurosociales y desde la cognición encarnada, que también se le puede decir tendencias que ahora les voy a comentar más o menos en qué consisten. Porque cada una de las tendencias, ¿verdad? Requiere de un desarrollo muy amplio, pero bueno, por lo menos vamos a tener una primera aproximación al tema. Y ahí vamos a ver un poquito, ¿verdad? ¿Qué son las habilidades cognitivas? Algunas características, qué actividades podríamos desarrollar o trabajar para desarrollar estas habilidades y además cómo es que se evalúan, ¿verdad? En algunos casos estas evaluaciones, ¿verdad? No atienden específicamente al tema de la educación, sino que hay especialistas, ¿verdad? Que trabajan sobre ese tema, pero hay otras que nosotros podemos tener algunas ideas de cómo ir desarrollando algunas estrategias que nos permitan desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Desde este enfoque que estamos trabajando. Y después vamos a trabajar una parte que es más como de aplicación. Entonces vamos a ver un poquito esto de la mediación de contenidos y la relación con las habilidades cognitivas. Y la parte que es sí, ya más práctica es cuando veamos lo que son las metodologías activas en la educación. Ahí les pongo educación universitaria a distancia, pero, ¿verdad? Aunque hay algunas particularidades o algunas especificidades en el modelo de educación a distancia, también tenemos que ver que todo esto, ¿verdad? Se da en diferentes contextos educativos, pero es a través del proceso de mediación que nosotros las adaptamos a esos modelos específicos en los que nosotros trabajamos. Ahí vamos a hacer algunas pausas como para que ustedes puedan participar, ¿verdad? Y que no se haga como muy cansado esto. Pero como nos mencionó María Eugenia, así como ser muy breves para que además dar espacios a otras personas para que también puedan participar. En este último vamos a trabajar varias metodologías activas porque estas metodologías parten de elementos del constructivismo y otros aspectos que ustedes van a ver que están muy relacionados a los modelos neurosociales y a los modelos de cognición encarnada. Entonces, es algo que se viene a trabajar. Además, si nosotros lo que queremos es desarrollar habilidades cognitivas o entender que mucho de la educación tiene como objetivo el desarrollo de esas habilidades cognitivas y además de metacognición, pues va a ser muy necesario empezar a explorar todo este tipo de estrategias que incluso, por ejemplo, aquí hay algunos estudiantes que en estos casos pueden ser elementos necesarios que podrían ir tomando en cuenta a la hora de estar en sus asignaturas o en sus cursos, porque recuerden que mucho de lo que uno aprende en la universidad es aprender a aprender, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el desarrollo de estas habilidades cognitivas y además entender que muchas veces las actividades que se plantean desde un enfoque constructivista
requieren de mucho trabajo de parte del estudiante y muchas veces estamos habituados a esa cultura de la escuela y del colegio donde nos lo dan todo, ¿verdad? Y eso no nos permite crecer, no nos permite ni siquiera ser críticos porque simplemente estamos a la espera de lo que nos den. Y en este tipo de metodologías es todo lo contrario, ¿verdad? Requerimos un trabajo muy activo por parte del docente y por parte del estudiante, ¿verdad? Y en este caso, aunque siempre el estudiante puede ser central en el proceso formativo, pues nada hacemos con solo ponerle atención al estudiante, sino si como docentes no estamos ejerciendo funciones o generando situaciones de aprendizaje que hagan presionar a las personas y que las hagan crecer. Y ustedes saben que los humanos somos como de crisis, nos gusta estar como en crisis para poder hacer cambios y poder a veces aprender, ocupamos un poco de estrés para eso. No quiere decir que, ¿verdad?, que vamos a estar estresados siempre, pero sí es necesario porque lo que nosotros aprendemos es lo que se nos hace importante para la vida. Entonces, por más que nos digan que un tema es importante, si para mí no representa ningún reto o no representa algo que sea significativo, muy difícilmente ese contenido va a permanecer en la persona. Entre los puntos de partida, había mencionado un poquito esto de la neuroeducación. Me gusta empezar con esto porque en los últimos años ustedes han visto que tenemos hasta neuroeconomía y todo el asunto. Y hay que tener mucho cuidado con ese tema de la neuromoda, porque al menos en educación, en este momento tiene una influencia bastante grande, pero muchas veces hay un desconocimiento conceptual, ¿verdad? De lo que implica el aporte de las neurociencias a la educación. Pues no todo lo que se trabaja desde las neurociencias es aplicado a la educación y en algunos casos la investigación que hacen los neurocientíficos lo que menos les interesa es que esto tenga alguna aplicación, ¿verdad?, directa en algún área específica. Es algo que ya desde otras áreas empiezan a generar esos puentes y esas relaciones y que nos permiten ver cómo se relaciona eso con otros procesos. Hay que entender que la neuroeducación todavía no es ni una disciplina, no es nada por el estilo. Es una visión, ni siquiera todavía se considera un área, ¿verdad?, disciplinar, porque es una visión nueva de entender la enseñanza y una enseñanza que se basa en el cerebro, en el conocimiento del cerebro. Pero como ahora vamos a ver, ¿verdad? No es que somos, o sea, cerebros ambulantes que andamos por ahí, no. Los cuerpos, los cerebros están empotrados en los cuerpos y son los cuerpos los que han desarrollado una serie de mecanismos que permiten que aspectos externos pues, sean interpretados de cierta forma por el cerebro, ¿verdad? Pero si ponemos un cerebro solito en una mesa, probablemente no haga nada, no va a poder resolver un problema matemático o no va a poder ir a la luna, ¿verdad? Porque no es como de esa forma que funciona. Entonces, siempre en este momento nosotros debemos entender que la neuroeducación es una visión. Y esto es importante porque los especialistas en esta área, ¿verdad? Los que no hacen, ¿verdad? No mercantilizan la neuroeducación, ellos tienen muy claro y siempre inician indicando que esto es una visión de la enseñanza, ¿verdad? No es una disciplina ni nada por el estilo. Hay una relación, ¿verdad? Obviamente que se ha establecido y la neuroeducación ha permitido, ¿verdad? Tener esa apertura a entender cómo se relaciona la educación con las neurociencias cognitivas. ¿Por qué las neurociencias cognitivas? Porque esta es una de las áreas de las neurociencias
que tiene una mayor interés por comprender cuáles son digamos, las cuestiones neurofisiológicas, ¿verdad?, que subyacen a los procesos cognitivos, ¿verdad? Entonces, las neurociencias cognitivas se interesan por entender cómo es que se da el aprendizaje, ¿verdad? Y cómo desde un proceso neural pasa a una cuestión tan compleja como el hecho de que podamos hacer un plano de un edificio, ¿verdad? O cómo podemos crear un cohete, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que ya son cosas más complejas. Incluso cómo somos capaces, ¿verdad? De generar esa música, ¿verdad? Con ciertas características y pues todos los sistemas culturales complejos que tenemos. Entonces, a ellos sí les interesa un poco más eso. Y de ahí vienen o surgen otras áreas, como son las neurociencias sociales, que es una de las aproximaciones que nosotros vamos a trabajar desde acá, en donde ya se plantea digamos, el aporte que hacen las neurociencias para entender todas estas cuestiones de comportamientos, todas estas cuestiones de cambios culturales y demás. Entonces, aquí esto lo trabaja mucho lo que son las ciencias cognitivas y además algunas áreas como la psicología cultural y social, la antropología evolutiva, ¿verdad? Otro montón de áreas por ahí, que en realidad no las incluye ahí porque son bastantes. Incluso desde la etología se trabaja eso, desde la primatología y bueno, es bastante amplio ese campo, porque la idea es relacionar, ¿verdad? Estas cuestiones del cerebro con comportamientos sociales muy complejos, ¿verdad? Que nosotros podemos incluso ver en algunos primates no humanos, incluso lo podemos ver en algunas de nuestras mascotas, ¿verdad? Que aunque eso ya están con un proceso, ¿verdad?, de humanización, pues de cierta forma también nos permite observar unas dinámicas sociales bastante complejas. Entonces ahí, en esta relación entre educación y neurociencias cognitivas, están estas áreas de maridaje que se llaman, son las ciencias cognitivas y pues son, ¿verdad?, multidisciplinas que lo que hacen es tratar de comprender la cognición en un sentido, ¿verdad?, amplio, desde los procesos más básicos hasta procesos complejos. Y la educación, ¿verdad? Que en los últimos años ustedes saben que hay una tendencia por generar procesos de formación que estén basados en evidencias. Entonces, obviamente, desde esta área es donde nosotros podemos empezar a plantear las preguntas a las neurociencias, ¿verdad? Porque a veces no es que los neurocientíficos pregunten sobre educación o sobre aprendizaje, más bien es desde la educación que hacemos todas esas preguntas y es desde ahí donde tenemos que ver. ¿Por qué? Porque aquí es donde están los especialistas, los que saben de aprendizaje, los que saben de enseñanza. Entonces, la idea es que sepan qué preguntar, ¿verdad? Entonces, ya tener como una forma más clara y ver que estos son temas que se trabajan de forma interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿verdad? Porque son temas muy complejos. Y no vamos a obtener una visión tan integral si solamente lo abordamos desde una aproximación solita, sino que tiene que ser más amplio. Por eso ahora se habla mucho de la visión sistémica, ¿verdad? No es una cuestión únicamente de moda, es que nosotros tenemos que empezar a ver las cosas de esa forma y entender, por ejemplo, que muchos fenómenos científicos ocupamos abordarlos desde estas dimensiones y la educación pues es una de ellas. Por ahí alguien decía que lo que sirva se usa en educación, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces cualquier cosa puede funcionar. El asunto es que si nosotros planteamos la educación, ¿verdad? Y partimos de una formación basada en evidencias, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los aportes
que nos da la ciencia y cuáles otras áreas que en realidad no están o parten de aproximaciones epistemológicas ya obsoletas y demás. Entonces, hay que tener cuidado. Y las buenas preguntas que se pueden plantear en las neurociencias, debemos entenderlas que surgen de acá, que surgen de las personas que trabajamos el tema de la educación. Bueno, ¿qué nos ha aportado? Esto me pareció importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Qué nos dice la neurociencia sobre los cerebros humanos? Quizás ya muchos de ustedes lo han escuchado bastante, ¿verdad? Pero bueno, una de las cosas importantes es esta plasticidad, ¿verdad? Que tiene el cerebro. Esta plasticidad le ofrece una capacidad muy amplia de poder adaptarse, ¿verdad? Y poder aprender de una forma más rápida. Por eso se habla que es sensible, los cerebros humanos son sensibles a las presiones del ambiente, sociales y culturales. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando aprendemos un lenguaje, ¿verdad? Nosotros, los que hablamos una sola lengua materna, ¿verdad? No somos bilingües, podemos ver, ¿verdad? Que aprendemos ese lenguaje y ese lenguaje lo aprendimos donde nacimos, con nuestra familia y demás. Y todo ese ambiente social y cultural tiene pautas para comportarnos, tiene elementos que nos distinguen incluso de otros grupos. Después otra cosa es que cada cerebro es único, ¿verdad? Eso es importante cuando nos hablan del mapa del cerebro, ¿verdad? Humano. Bueno, hay que ver, ¿verdad? Es el mapa del cerebro de esa persona, porque aunque nosotros a nivel estructural tengamos unas características similares y todos nuestros cerebros tienden a ser similares, a nivel funcional cada cerebro es diferente, ¿verdad? Y eso puede verse reflejado en algunas áreas, principalmente el desarrollo de la materia, la famosa materia gris, se podría ver en algunas cosas así. Pero hay que distinguir ese aspecto importante, o sea, aunque todos tengamos un área de Broca, ¿verdad? Yo creo que un chino, ¿verdad? No habla igual que, o no ve el mundo igual que un costarricense, entonces eso resulta interesante. Y después que hay puntos críticos en el desarrollo, por ejemplo, antes del año hay una poda neural, ¿verdad? Nosotros nacemos con un montón de neuronas, más de las que necesitamos, y pues hay en ese proceso una poda neural, y después de los 12 años, creo que hasta a los 24, hay otro proceso de poda neural, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Entonces, eso implica que sí existen algunos procesos críticos, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta. Y después, que nuestros cerebros tienen una predisposición para aprender y durante toda la vida, ¿verdad? No es algo que ya lo que no aprendimos a los 30 años no lo aprendimos, no, o sea, no funciona de esa forma, siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? Y siempre somos capaces de, incluso de experimentar cosas nuevas. Y después, bueno, ¿cuáles son los aportes de las neurociencias a la educación? Como les decía, a veces esto no es tan claro, ¿verdad? Nosotros podemos decir, sí, sí se entiende, pero ya uno les pregunta directamente a las personas y a veces no tienen claro. Entonces, por ejemplo, nosotros desde esta posición partimos de que, bueno, en primer lugar, nos permite comprender el desarrollo de la persona, ¿verdad? Que muchos de ustedes se educaron, por ejemplo, los que son de educación principalmente, probablemente tragaron Piaget por todo lado, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos una idea muy estructurada del desarrollo, pero bueno, sabemos que ya que no es de esa forma, ¿verdad? Que se da el desarrollo de la persona, aunque algunas cosas pueden coincidir, ¿verdad? No necesariamente es así. Entonces ahora tenemos más elementos para entender, por ejemplo, por qué un niño a los 7 años o a los 6 años tartamudea cuando está diciendo una oración,
o por qué no puede sostener una conversación, ¿verdad? Larga, ¿verdad? Ya sabemos que eso se debe a cuestiones del desarrollo del cerebro y otras, ¿verdad? A nivel físico. Después, una cosa que quizás es la más importante y en la que nosotros podemos tener mucha influencia en la formación humana es que nos permite identificar las condiciones ambientales necesarias para un desarrollo adecuado durante los procesos formativos. Bueno, ya sabemos que la alimentación es básica, no aprende de la misma forma un niño que tiene hambre al que no tiene hambre, ¿verdad? Esas son cosas como muy sencillas, pero igualmente no va a aprender un niño que está sufriendo abuso, no, o físico, el que sea, no va a aprender de la misma forma que uno que no, ¿verdad? Entonces son cosas diferentes y eso nos ha permitido entender un poco. Obviamente nosotros no podemos transformar las vidas de las personas en su totalidad, pero al menos podemos crear ambientes educativos y ambientes de aprendizaje bastante ricos que nos permiten al menos desarrollar algunas habilidades que son necesarias en los adultos o en los muchachos que nos llegan a los cursos e incluso, ¿verdad?, en los niños. Después ofrece una mejor comprensión de los procesos de aprendizaje y la enseñanza. Incluso, no sé si algunos estuvieron en la charla anterior, habíamos hablado un poquito las diferencias entre ambos y parte de lo que nos ha permitido las neurociencias es entender que sí son muy diferentes esos dos procesos. Después nos ha permitido plantear modelos formativos que tomen en cuenta predisposiciones innatas de la especie, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nacemos con una serie de predisposiciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, es claro que los sistemas educativos actuales no favorecen mucho de eso, ¿verdad? Más bien son demasiado artificiales, hacen cosas incluso que dañan la creatividad. Vea lo que nosotros hacemos en la universidad, a veces planteamos procesos aburridos, planteamos cosas, bueno, y se vale equivocarse, pero a veces planteamos cosas que no son como las que deberíamos plantear a la hora de enseñar. Por eso les traía lo de las metodologías activas, ¿verdad? Bueno, voy a apurarme porque si no, no nos da tiempo. Y después, lo otro es que nos hace entender que formar, que educar, es una acción que tenemos que hacer de forma sistémica e interdisciplinaria, ¿verdad? No podemos resolver todos los problemas solos, no hay un especialista que sea el doña todo, que todo lo va a resolver, no siempre vamos a ocupar ayuda de otros, de colegas, incluso de especialistas, ¿verdad? Porque la formación humana es muy compleja y tampoco podemos pretender que los docentes vayan a hacer todo el trabajo con las personas, con los niños o con los, ¿verdad?, estudiantes universitarios. A veces hay una idea muy extraña de estudiantes universitarios de que el docente debe darlo todo, ¿verdad? Y que si no lo da, está fallando, ¿verdad? Entonces, también tenemos que cambiar un poco esas ideas porque ya estas áreas nos están diciendo que no funcionamos así como la educación tradicional nos ha dicho. Bueno, el enfoque neurosocial, ¿a qué se refiere esto? Bueno, como les dije anteriormente, es un enfoque que trata de abordar la cognición, tratando de entender todas las relaciones que hay con el contexto, con el lenguaje, todas las cuestiones asociadas al comportamiento, a la cultura, ¿verdad? Entonces el enfoque neurosocial lo que trata es de explicar la cognición entendiendo toda esa dinámica del cerebro, de la relación del cuerpo y de las organizaciones sociales de las que pues somos parte. No solamente lo hace, ¿verdad?, solo en humanos, también se hace en otras especies de animales, pero nosotros nos vamos a enfocar en los humanos.
Otra cosa importante de este enfoque es que plantea que la cognición y la emoción son un binomio, ¿verdad? Están relacionados. Obviamente podemos distinguir algunos elementos de la emoción y demás de la cognición, pero en nosotros los humanos funcionan de forma conjunta, ¿verdad? Entonces, esto nos permite como ir más allá, ¿verdad? No solamente centrarnos en las cosas que ocurren aquí en el cerebro y en la cabeza, sino que nos dicen, el cerebro no funciona fuera de un contexto, no funciona fuera de un cuerpo, eh, y, y, y todo este cuerpo está lleno de emociones, lleno de funciones, lleno de cuestiones que no solo permiten la autorregulación de la persona, sino que hay procesos de regulación social, procesos internos, biológicos, ¿verdad? Que están todos entrelazados. Entonces, vean que plantea una forma diferente de aproximarnos. Entonces, acá confluyen diversas áreas, ¿verdad? Que subyacen al comportamiento social, y entonces tenemos todas estas que se apuntan por ahí, ¿verdad? Entonces, interesa mucho cómo funciona también el cerebro en situaciones sociales, cómo la cultura configura muchos de los procesos neuronales, ¿verdad? Ese tipo de cosas que ya cada vez podemos entender un poquito más, porque ya tenemos pues incluso tecnología que nos permite explorar un poco más estos temas. Pero igual hay que entender que todo este tema de las neurociencias está como en pañales, ¿verdad? Sabemos, podríamos pensar que sabemos mucho, pero en realidad sabemos, yo podría decir que sabemos un 5% de lo que ocurre ahí. Bueno, creo que ahí, por ahí diferirían conmigo, pero para mí, o sea, es como algo así, como un 5% de lo que sabemos. Después, en este enfoque neurosocial, vean que aquí yo apunto que se da una visión integradora de los procesos cognitivos, y plantea el desarrollo de habilidades cognitivas, pero respetando nuestras formas de construir conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo construimos conocimiento los humanos? Pues de forma social, ¿verdad? Incluso una de las funciones fundamentales de nuestro cerebro es vincularnos con otros, ¿verdad? Y esa vinculación a veces resulta tan profunda que incluso hay una sincronía, no solamente a nivel emocional, ¿verdad? Que ya lo emocional supone algo por ahí, ¿verdad? Biológico, sino que incluso puede darse sincronías a nivel hormonal, bueno, de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para que un niño, qué sé yo, en los primeros años pueda apegarse a su mamá, pues ahí también hay incluso olores, ¿verdad? Una serie de cosas importantes y necesarias. Y son cosas que también nosotros, bueno, no solamente ocurre cuando nacemos, ocurre siempre, cuando estamos haciendo amigos, con las parejas y demás. Y en este caso, la visión de la cognición, pues, se plantea como una cognición, ¿verdad? Con una dimensión social, una dimensión cultural. Se habla de cognición encarnada, ¿verdad? Esa cognición que se da, esta agrupa lo que yo les había mencionado antes, las tendencias que agrupa toda la idea de que aprendemos cuando nos estamos moviendo, aprendemos con herramientas, incluso las herramientas las hacemos parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Como una extensión de nuestro cuerpo. Y además, como ahí dice, la cognición es situada histórica, ¿verdad? Ambas cosas, porque nosotros nos desarrollamos en un contexto, nos desarrollamos en una cultura, en una familia con ciertas reglas y demás, y pues eso hace que
la cognición, ¿verdad? Sea contextual. Y es histórica porque y obviamente cada tiempo tiene sus demandas, tiene sus particularidades culturales, sus cuestiones sociales. Por ejemplo, ahora, hace un tiempo utilizábamos, y tal vez en algunos lugares, se utilizaban herramientas de piedra, pero y ahora tenemos teléfonos móviles, ¿verdad? Entonces es como eso que es histórico y que también va configurando porque ya las necesidades son otras, ¿verdad? Ya no nos interesa ir a cazar un venado para comer durante una semana, ya nos interesa ir a comprar por medio de la aplicación el diario, ¿verdad? Entonces es diferente, incluso la forma en cómo interactuamos con los demás. Entonces va por ahí. Creo que ya terminamos esta primera parte. No sé si tienen preguntas, comentarios, y me anda un bichito por aquí. Sí, sí, Melissa, tenemos un comentario de Tatiana que nos comparte lo siguiente. El aporte de las neurociencias a la educación hace que los docentes sean más empáticos a las necesidades y contextos socioculturales de sus estudiantes. Por eso, al inicio, la importancia de tener un primer diagnóstico de su grupo de estudiantes. Sí, tiene mucha razón, Tatiana, las neurociencias nos están diciendo también que tenemos que ser empáticos, ¿verdad? No solamente somos ahí sujetos que simplemente damos contenidos a los estudiantes, ¿verdad? Sino que a la hora de plantear todas estas dinámicas sociales que son importantes en la construcción de conocimiento, pues definitivamente nos plantean que la forma de vincularnos con nuestros estudiantes y demás resulta muy importante y tenemos que ver las características de esos grupos, de esas personas, ¿verdad? Y nunca, o sea, yo creo que ninguno de ustedes que han dado clases han tenido en su vida dos grupos iguales, todos son muy diferentes, ¿verdad? Y todos tienen sus dinámicas diferentes y pues a veces el docente tiene que adaptarse a eso. Por eso a veces el modelo que nosotros tenemos de educación a distancia tiende a ser un poquito estructurado, ¿verdad? Porque aunque el modelo de educación a distancia tiene que planificarse bien, yo pienso que hay que tener cuidado porque a veces los profesores en la UNED no tienen digamos, esa libertad de ser espontáneos. Y la educación y la formación en el aula o ya sea en el aula física o en el laboratorio o en el aula virtual, requiere de cierta espontaneidad, ¿verdad? Entonces, incluso por eso es bueno tener vínculos con los estudiantes, para ponernos de acuerdo, para ver qué es lo mejor para todos, ¿verdad? Pero son cosas que a veces el mismo sistema, si se hace muy estructurado y poco flexible, no permite hacer eso, ¿verdad? Incluso a medio curso, probablemente vamos a tener que cambiar el material, ¿verdad? Algún material que teníamos para una clase, quizás encontramos uno mejor o nos dimos cuenta que ese más bien teníamos que verlo antes. Entonces, tener esa flexibilidad también depende mucho, ¿verdad? Del conocimiento que yo tenga de las personas, de mis estudiantes. No sé si hay otra pregunta o comentario, sino para seguir. Tenemos un comentario, sí, de Ernesto, que dice: excelente presentación de ideas, muy revelador el planteamiento de la neuroeducación como visión de enseñanza. Sí, yo creo que es que nos hemos confundido un poquito, ¿verdad? Porque hemos planteado la neuroeducación como una disciplina y todavía no tiene ese carácter, ¿verdad? Incluso si ustedes ven, la investigación no es específicamente de neuroeducación. Casi siempre las personas que trabajan en neuroeducación lo que hacen es generar esos puentes, ¿verdad? Entre estas áreas que son más frías, ¿verdad?
para poder llevar eso a una aplicación más clara. Por eso a lo más que llega ahorita es a una visión, pero como visión resulta fundamental. Bueno, por ahí dice Josué que el modelo a distancia es muy impersonal en muchas ocasiones. Sí, lamentablemente sí. Y una de las cosas que nosotros insistimos mucho es que nosotros tenemos que enseñarle al estudiante a aprender, ¿verdad? Y creo que a veces nos cuesta un poquito eso porque nos metemos en la dinámica de los contenidos y se nos hace complicado a veces más bien ver las necesidades de los estudiantes y enseñarles habilidades, ¿verdad? Que les permitan poder aprender mejor. Bueno, entonces si quieren continuamos con la siguiente parte de la presentación, de la charla. Bueno, yo después les doy, les mando la presentación, así que eso sí, siempre cuando una de las cosas que yo le digo a una estudiante, no sé si estará por ahí, pero que no diga que es ella, es que es un poquillo distraída. Entonces yo le dije, vea, usted tiene que escribir en el cuaderno para que se acuerde de las cosas, porque ella lo escribía todo en la computadora y después se le olvidaba. Entonces ya ahora está teniendo esa maña, ¿verdad? De escribir. Entonces a veces uno le dan la presentación, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que uno ir como tomando sus propias notas. Bueno, aquí llegamos al tema de la cognición. ¿Cómo vamos con el tiempo, María Eugenia? Pues son 6:45, así que sí que hay que ir agilizando siempre un poquito Sí. para poder cubrir todo el material, sí. Sí, bueno, aquí mejor voy a hacer énfasis principalmente en las habilidades cognitivas, ¿verdad? Que vienen a ser como esas aptitudes y facultades mentales que nos permiten abstraer y organizar los contenidos para responder de forma adaptativa al entorno. Esto es importante distinguirlo de los procesos porque los procesos son como acciones internalizadas, mientras que las habilidades son algo que nosotros incluso podemos tener, digamos, podemos tener más, como reflejar más a nivel de lo externo. Y cuando hablamos de procesos cognitivos, pues hay que recordar que, digamos, por lo general se clasifican en básicos y complejos. Y los complejos se diferencian de los demás porque, bueno, tienen por medio la cultura, ¿verdad? Que ya eso hace súper complejo el problema de la cognición y además están mediados por el lenguaje, ¿verdad? Y aquí es importante entender el lenguaje no solo como un proceso de comunicación, sino un proceso que nos permite categorizar, que nos permite organizar la realidad, ¿verdad? Porque esas categorías nos permiten generar un orden al mundo que nos rodea. Entonces resulta muy importante el lenguaje, pues incluso el lenguaje nos permite identificar, ¿verdad? A cada uno de ustedes, nos permite identificar los objetos que nos rodean, ¿verdad? Clasificar a los animales y demás, y todo eso resulta muy importante para el conocimiento, y especialmente en nosotros, que a través de la cultura ese conocimiento es acumulativo, ¿verdad? Y además, es algo que nosotros el conocimiento de cierta forma lo heredamos a nuestros descendientes. Entonces, pues resulta importante el lenguaje en ese proceso. Incluso para recordar cosas muy complejas, por ejemplo, construir una historia, utilizamos el lenguaje. Y vean que ahí también ocupamos de la memoria. Y esa memoria se complejiza con el uso del lenguaje porque el lenguaje nos permite generar incluso algo así como modelos, ¿verdad? De la realidad. Y entonces nosotros podemos hacer manejables todas esos contenidos y esos conocimientos que están por ahí. Vean que aquí también está la otra clasificación que es de rudimentarios, ¿verdad? Avanzados.
que en esta está muy relacionado a estas cuestiones de razonamientos causales básicos, ¿verdad? Que nosotros generalmente pensamos en que A causa B, ¿verdad? Con lenguaje nosotros podemos pensar que A causa B y puede causar C y D y demás, ¿verdad? Porque el lenguaje nos permite organizar eso. Esa es otra clasificación. Y vean que en lo que se llama avanzados, hablan de que requieren mediación cultural y una intermediación intersubjetiva e intrasubjetiva. Entonces vean que incluso requerimos de los otros para construir el conocimiento. Y ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿verdad? Que la cognición, en este caso, ¿verdad? Se habla de que es encarnada, situada y distribuida. Además, distribuida está relacionada con el uso de cuestiones prostéticas, así es como se le llama, que nos permiten extender parte de nuestra mente a objetos, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esto porque cuando se trabaja lo que es la cognición extendida, hay todo un proceso interesante que se da de cómo nosotros nos vamos apropiando de las herramientas y cómo esas herramientas después se convierten en extensiones de nuestra propia mente, ¿verdad? Por eso a veces nosotros, bueno, eso es algo que todavía hay que estudiarlo, obviamente, pero a veces nosotros con las computadoras, ¿verdad? Que al principio, cuando las empezamos a usar, incluso sentimos como extraño. Ustedes han visto la gente que usa el mouse y lo anda así como por todo el escritorio, ¿verdad? Eso es porque todavía no hay esquemas en el cerebro que me permitan a mí controlar eso, ¿verdad? En el momento en que yo voy creando esos esquemas en mi mente, entonces ya y voy relacionando, ¿verdad? Cuestiones del cuerpo con otros elementos del cerebro, entonces ya yo voy a tener un mayor control de ese mouse, ¿verdad? Pero funciona así. Entonces, no siempre, por ejemplo, una computadora me va a ayudar a mí a aprender. Yo tengo que tener una serie de esquemas mentales y demás para que esa computadora me ayude, ¿verdad? Y se convierta en una extensión de mi mente. Pero eso es un proceso, ¿verdad? No es algo que se da de un pronto a otro, sino que requiere al menos ver al otro sujeto o requiere utilizarlo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora, bueno, así vamos a clasificar o caracterizar las habilidades cognitivas. Me gusta usar esta imagen porque vean que esto nos deja muy claro, ¿verdad? Porque es importante esas habilidades cognitivas, porque, bueno, tenemos una persona que conoce bien la ciudad y ya tiene como los esquemas, ¿verdad? De la ciudad, el mapa de ese lugar, sabe cómo llegar, qué hay, dónde hay. Y tenemos una persona que nunca ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, no es igual, no se ven las cosas de la misma manera. Y además, vean que mucho de lo que, de la claridad del esquema del policía tiene que ver con el hecho de que constantemente él está ahí, ¿verdad? Entonces, vean que como la repetición, la habituación, ese tipo de cosas resultan importantes para generar esas formas de organizar, ¿verdad? Esa realidad que nos rodea. Entonces, por eso las habilidades cognitivas requieren, ¿verdad? Una modelación, requieren que en los mismos procesos educativos se planteen algunas, digamos, algunas situaciones y demás, y además que esas habilidades cognitivas no sean solamente de un curso, sino que exista a nivel de, por ejemplo, de una carrera, la capacidad de articular todas las asignaturas o los cursos para que puedan, pues, al final de 4 años, 5 años o demás, tener a un estudiante con bastantes habilidades para que pueda pues salir con una profesión. Y vean que no es solamente el contenido, ¿verdad? Sino también el uso, la aplicación, la práctica que hace
esto mucho mejor. Entonces, con habilidades cognitivas, pues tenemos algunas como las lingüísticas, las de atención, las de memorizar, abstraer, deducir, predecir, ¿verdad? Que esto es muy interesante porque nosotros a través del lenguaje podemos hacer predicciones de muchas cosas, ¿verdad? Y mantener eso ahí en nuestra mente. Hay otras que son de planificar, otras evaluativas, que esas nosotros las usamos mucho como docentes, ¿verdad? Hay otras que son creativas y otras interpretativas. Y estas habilidades cognitivas, pues cuanto más las conozcamos, cuanto más las desarrollemos, cuanto más conscientes estemos de ellas, pues nos permiten generar esos procesos de metacognición que son muy necesarios. Y bueno, en educación a distancia nosotros requerimos que el estudiante piense mucho sobre cómo es que él aprende, ¿verdad? Entonces eso nos permite plantear ese tipo de procesos. Y la metacognición, aunque todo lo desarrollamos de alguna u otra forma, también requiere un proceso de reforzamiento, digamos, o de más bien como de estimulación para que nosotros nos habituemos a eso, ¿verdad? Porque a veces como docentes ni siquiera pensamos de qué es la enseñanza o qué es el aprendizaje o cómo aprende mejor una persona. A veces lo que hacemos es copiar una estrategia que ya está. Entonces, hay que poner atención con eso. Hace unos días ponía a dar una clase y fue muy interesante porque el tema era del lenguaje. Entonces ellos le hicieron una entrevista a un compañero que trabaja mucho el tema y entonces llevaban actividades para socializar. Entonces ellos llevaron una muy interesante que era para ser empáticos con las personas con dislexia. Entonces la actividad de ellos consistió en que en un pedazo de plástico escribían una oración. Entonces, después en la pizarra ponían al revés la oración, entonces los otros tenían que leerlo, con la idea de cómo entender un poquito, ¿verdad? Obviamente no era así, pero a mí me pareció muy interesante porque para plantear ese tipo de ejercicio, o sea, ellos tuvieron que pensar mucho sobre cómo puede ver el mundo una persona con dislexia, cómo puede leer una persona con dislexia. Entonces, vean que ya ahí ellos están generando metacognición y es muy interesante porque no siempre uno ve como esa creatividad, ¿verdad? Y fue para mí bastante impresionante porque ya ellos incluso se sentaron a pensar, ¿verdad? De cómo es que una persona con dislexia podría leer y eso permitía como entender un poquito más. Aunque no es lo mismo, sí les permitía hacer ese ejercicio, ¿verdad? De poder simular la situación del otro. Y ya eso implica, ¿verdad? Procesos de metacognición. Pero estos a veces, si no se plantean los retos, si no se plantea ese tipo de cosas, pues hay problemas, ¿verdad? A la hora de adquirir habilidades cognitivas y además alcanzar ese objetivo que muchos hablan, que es aprender a aprender. Bueno, otras cuestiones importantes o características importantes de las habilidades cognitivas, bueno, son básicas para la construcción de conocimiento, ¿verdad? ¿No? Sin memorizar no podemos construir conocimiento, sin deducir, sin hacer una serie de cosas, incluso sin lenguaje, ¿verdad? Es muy complejo construir conocimientos. Lo otro es que mejoran las respuestas adaptativas con el uso y el ejercicio, ¿verdad? Por eso les ponía aquella imagencita, porque es algo que nosotros tenemos que ir como, ¿verdad? Repitiendo en muchos escenarios, desde muchas formas, para que se puedan ir adquiriendo.
y además mejorar esas respuestas a los diferentes contextos, a las diferentes situaciones, a los diferentes problemas. Después permite organizar el aprendizaje en niveles. Ahora más allá vamos a ver un poquito de esos niveles de aprendizaje que hay. Entonces podemos ir, ¿verdad? De conocimientos muy superficiales, como el hecho de nombrar un conjunto de objetos, hasta entender cómo son esos objetos, cuáles son las funciones y demás, ¿verdad? Pueden ir en diferentes niveles y ahora vamos a ver un momentito eso. Y son necesarias para anticipar, interpretar, evaluar y generar conocimientos para planificar, resolver problemas y tomar decisiones, ¿verdad? Sin esas habilidades, pues tendríamos muchas dificultades para hacer esto, ¿verdad? Entonces, por eso yo les hablaba de que a los estudiantes no se les puede dar todo, porque si no les estamos negando esa capacidad, ¿verdad? De ir un poco más. Y nosotros lo que tenemos que hacer como docentes es que vayan a un paso siguiente, ¿verdad? Que si queremos que aprendan, que nosotros veamos que existe ese cambio, ¿verdad? De un estado a otro. Y bueno, ¿qué actividades desarrollan las habilidades cognitivas? Bueno, aquí lo que sabemos y lo que sabemos desde las ciencias cognitivas, desde las neurociencias ¿verdad? Y todas estas áreas que trabajan estos temas, es que, bueno, una de las cosas es la autoevaluación, ¿verdad? La capacidad de poder valorar, ¿verdad? Sus propias, incluso formas de aprendizaje, de valorar sus propias aptitudes y demás. Entonces, eso resulta importante porque la autoevaluación me hace a mí pensarme, ¿verdad? En referencia con lo que estoy haciendo, en referencia con los otros y pues es un ejercicio también básico que tenemos que hacer. La observación, ¿verdad? Eso es importante. A veces nos parece que tenemos que llenarles de muchos contenidos, de muchas actividades y más a los estudiantes, y a veces enviándolos a observar un fenómeno, personas o lo que sea, puede resultar más rico, ¿verdad? Que cualquier video u otra cosa, además de que estamos acostumbrados ya a saturarnos como de mucha información, ¿verdad? Y se nos olvida que la observación es una acción bastante importante que nosotros también tenemos que desarrollar. O sea, los buenos observadores no surgen de forma espontánea, sino que tienen que ir practicando. Ya vimos que la práctica, la repetición, y eso es importante. Después la lectura es fundamental. Ahora es preocupante, ¿verdad? Que la gente no quiera leer y demás. Y la lectura es muy necesaria, no solamente para el desarrollo del léxico y otras cosas, sino que la lectura permite generar otro tipo qué sé yo, nos permite desarrollar la imaginación, nos permite incluso en algunos casos generar ese diálogo interno, ¿verdad? Pensar sobre las cosas, sobre esas situaciones, sobre lo que estamos leyendo, promueve el análisis y otro tipo de cosas. Entonces, eso siempre va a ser fundamental. La novedad, ¿verdad? La novedad es fundamental para nosotros. Siempre nos gusta y aprendemos mucho cuando algo es nuevo, ¿verdad? Entonces, eso nos encanta y pues es algo que tenemos que aprovechar para poder desarrollar estas habilidades cognitivas en los estudiantes. Y esto es importante porque de tomar en cuenta ahora que nosotros tenemos mucha información por todo lado, ¿verdad? Entonces, ya no es mucha novedad a veces llegar y
y dar una clase que tal vez los chiquillos lo pueden aprender en un video, ¿verdad? Entonces, la novedad ahí puede plantearse con estrategias de aprendizaje diferentes, ¿verdad? Que impliquen esto que dice aquí, el reto y el desafío. Entonces, ¿cómo queremos que sean críticos? ¿Cómo queremos que sean reflexivos? Pues mucho es ponerles retos, ¿verdad? Cuando el estudiante incluso siente que eso está más allá de ellos, pues se sienten como retados y pues hay más interés en algunas cosas, ¿verdad? No todo el mundo, pero el reto siempre resulta interesante y el reto principalmente si se hace de forma grupal, a veces es mucho más rico. El juego, ¿verdad? El juego que a veces nos parece que la universidad no debería hacerse eso, pero el juego resulta importante, ¿verdad? El juego es una forma que nosotros tenemos de aprender. Cuando estamos niños, pues es la forma en cómo nosotros incluso nos conectamos y nos relacionamos con el mundo. Y en la adultez, pues nosotros también seguimos jugando, ¿verdad? Jugamos tal vez de otras formas, con chistes, ¿verdad? Pero siguen siendo como comportamientos lúdicos que son necesarios para que nosotros aprendamos, incluso para recordar más cosas, ¿verdad? Porque es muy diferente cuando a mí me ponen a jugar o a diseñar un juego para cierto contenido que solamente ir a leerlo, ¿verdad? Hay como más acción. Y después la creatividad y la imaginación, ¿verdad? Muchas veces el estudiante hay que, en especial en educación a distancia, a veces hay que darle esa lista de, ¿verdad? Casi que hagan un check en cada una de las actividades y no, la idea es que muchas veces hay que darles cosas inconclusas, cosas incompletas para que ellos resuelvan, ¿verdad? No podemos pretender que sean creativos, que desarrollen la imaginación y demás, si no son capaces de hacer algo sin un tipo de instrucción, ¿verdad? Incluso no se les da instrucciones y hasta se quejan con el profesor o se quejan con los encargados y demás, porque, ¿verdad? No es como lo habitual. Incluso a nivel de posgrado uno se encuentra en situaciones así donde se quejan porque no entienden el propósito de algo, cuando en realidad el propósito puede ser nada, ¿verdad? Entonces, y la idea es que planteamos todo tipo de escenarios, ¿verdad? Después, el equilibrio y el movimiento, ¿verdad? Una de las funciones incluso importantes del cerebro es el movimiento, ¿verdad? Entonces, el cerebro es para la acción y demás. Entonces, esos son dos elementos necesarios. Por eso yo les ponía las figuritas del Tai Chi al principio. Porque todo eso, tener control del movimiento, tener equilibrio, ayuda a desarrollar otras cuestiones como la coordinación, la concentración, ¿verdad? Muchas otras cosas que también son importantes. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de eso y en especial cuando estamos en estos medios, ¿verdad? Que son como muy lineales y demás. Entonces se nos olvida que esos estudiantes no son solo la cabeza, son todo el cuerpo, ¿verdad? Y están en un lugar, tienen ciertas características. Incluso en algunos casos cuando hay problemas de movilidad, ¿verdad? A veces se nos olvida que el estudiante puede ser que esté en una silla de ruedas, puede ser que no, que tenga parálisis en alguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Y todo eso se nos olvida porque el cuerpo nunca resulta importante. Y lo que nos dicen las neurociencias es que sí lo es. Entonces tenemos que empezar a usarlo, ¿verdad? Desde la educación a distancia. Por eso se habla mucho de las pausas activas y demás. La idea de la pausa activa es eso, que podamos utilizar, ¿verdad? Podamos movernos, podamos hacer cosas que nos permitan despertarnos y demás. Y además, por ejemplo,
yo no conozco a alguien que haya aprendido a manejar bicicleta con un libro, ¿verdad? Entonces son cosas que importantes para el aprendizaje o alguien que haya aprendido a usar un lápiz con un manual, ¿verdad? No es decir, se aprende usándolo. Entonces, también tener en cuenta eso. Y la otra cuestión es el intercambio social. Eso es básico, ¿verdad? Porque si no, es muy fácil estar en la casa solito estudiando, ¿verdad? No, tenemos que ver qué se hace. Hay estudiantes que a mí me llaman la atención porque se quejan de que tienen que trabajar en grupo, pero, el asunto es que trabajar en grupo es bueno en todo sentido, además uno nunca va a estar solo, ¿verdad? Y eso es necesario. Y si yo no converso con el otro, no intercambio pareceres, puntos de vista y demás, pues probablemente, ¿verdad? No vaya a construir gran cosa en mi desarrollo, ¿verdad? Formativo. Entonces, es importante eso. Creo que esto ya es la tercera parte, ¿o no? No. Después, ¿cómo se pueden evaluar las habilidades cognitivas? Bueno, habíamos visto, voy a pasarles otra vez acá, que estas eran habilidades cognitivas, ¿verdad? Pueden haber más, pero estas son como las más básicas. Entonces vean que todas estas actividades son necesarias para la educación, ¿verdad? Para la formación de los profesionales y demás. Todo esto es necesario. Ocupamos que el estudiante sepa o aprenda a deducir, aprenda a planificar, a evaluar, a predecir, ¿verdad? Todas estas cosas hacer, ¿verdad? Que desarrolle la creatividad y demás. Entonces, nosotros tenemos que pensar en cómo evaluar esas habilidades, porque si nuestro interés está en que el estudiante aprenda a aprender, tenemos que pensar cómo desarrollar esos elementos. Entonces, por ejemplo, hay varios cuestiones, por ejemplo, como la observación, ¿verdad? Ya habíamos planteado cómo la observación resulta importante en el estudiante. Por lo general, estos ejercicios de observación resultan muy ricos, ¿verdad? En las personas, les hacen incluso comprender cosas que leyeron, ¿verdad? De una forma diferente. El uso del lenguaje y la comunicación, ¿verdad? Es obvio, eso nos permite identificar algunas habilidades, por ejemplo, una persona que le cueste comunicarse y demás, en algunos casos supone que todavía no hay comprensión, ¿verdad? De lo que se dice. La narrativa y la argumentación, ¿verdad? Esos son elementos muy importantes, eso nos dice mucho de cómo incluso está organizada, ¿verdad? Los contenidos en una persona, estableciendo relaciones entre los contenidos. Por ejemplo, si un estudiante nos puede decir cómo se relaciona, qué sé yo, un elemento A con un elemento C, ¿verdad? Eso es porque ya hay como mayor claridad, ¿verdad? Y organización, una mejor abstracción de esos contenidos. La generalización o discriminación de elementos a partir de un contenido, ¿verdad? Eso lo hacemos mucho a partir de formas de análisis. Entonces, ¿cómo es que el estudiante puede a partir de un elemento generalizar, ¿verdad? Y cómo, por ejemplo, eso puede ser importante en algunos contenidos donde ocupamos que aunque sea una situación particular, el estudiante sepa que se va a enfrentar a eso y tiene que generalizar y ver que aunque son herramientas, que hay herramientas que pueden ayudarle a enfrentar diferentes elementos y discriminar, ¿verdad? Eso incluso es necesario ahora que tenemos tanta información, ¿verdad? Y lo que ocupamos es que el estudiante tenga esa capacidad de saber que es parte de algo, que no es parte de algo. Estableciendo semejanzas y diferencias entre los contenidos, eso es muy parecido a lo de establecer relación. Haciendo inferencias sobre un contenido,
¿verdad? Utilizando ejemplos y metáforas para referirse a un contenido. A veces resulta un poco complejo, ¿verdad? Algunos contenidos, por ejemplo, en física o en química, ¿verdad? Que son como complejos, o incluso en filosofía, qué sé yo, en educación y demás. Entonces, los ejemplos y el uso de metáforas nos puede indicar, ¿verdad? Que hay una mayor claridad en eso. Aplicando contenidos para resolver problemas, ¿verdad? Entonces, esa observación que nosotros como docentes podemos hacer a la hora de plantear un problema a un estudiante nos puede ser de mucha utilidad para saber qué elementos están o qué habilidades cognitivas están de fondo. Cuando los estudiantes nos pueden decir en sus propias palabras un concepto, ¿verdad? Y demás, eso ya implica, ¿verdad? Como les decía, una abstracción más clara de esos conceptos, una organización, una estructuración, ¿verdad? De esos contenidos. Condensando, sistematizando un contenido, ¿verdad? Ya habíamos hablado que una de las funciones del lenguaje es la categorización y va por ahí, ¿verdad? Esa capacidad de poder ir identificando esas cosas. Y esto también es básico para el análisis, que es descomponiendo e integrando un contenido para poder identificar las partes del todo, ¿verdad? Eso es básico para lo que es el análisis y la reflexión, ¿verdad? La capacidad esta de poder ver todo y también poder integrar. Describiendo su propia experiencia y sentimientos. Recuerden que aquí se ve la cognición y la emoción como un binomio, entonces es muy importante que la persona sea capaz, ¿verdad? De expresar lo que siente, de contar su experiencia, muchas veces a través de, qué sé yo, si nosotros le pedimos que cuente una historia, nosotros podemos ver algunos elementos, ¿verdad? Qué sé yo, requiere un poco más de habilidades para argumentar, requiere un poco más de habilidades para hacer análisis y otras cosas es argumentando sobre las propias opiniones y juicios valorativos, ¿verdad? Eso implica que el estudiante piense mucho sobre lo que está diciendo, ¿verdad? Y cómo fundamenta esos juicios, cómo fundamenta esas opiniones, ¿verdad? Porque no solamente es dar una opinión o dar un juicio, sino que también esa capacidad de poder decir, razonar, justificar. Después, imaginando diversos escenarios sobre una misma situación, esto resulta muy importante, ¿verdad? Porque podemos plantear muchos problemas a los estudiantes y que incluso podemos plantear un problema y que lo vean de diferentes perspectivas. Entonces, eso los obliga, ¿verdad? A salirse un poco de sí mismos y problematizando sobre una situación o contenido, que es algo que a veces resulta interesante porque muchas veces la problematización pasa por preguntas, ¿verdad? Por preguntas de reflexión, por preguntas a veces que a uno le parecen un poco absurdas, pero que en realidad no lo son porque plantean la necesidad de que la persona pueda organizar y pensar más sobre esa situación o problema. Y pues ahorita podemos ver un poquito de esto. Esas son como unas preguntas de reflexión, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de las habilidades cognitivas en los procesos formativos? Y cuál en la educación a distancia. ¿Cómo evaluamos el aprendizaje en la universidad? ¿Verdad? En general, o sea, en la educación a distancia o lo que sea, porque en realidad los principios de evaluación son similares en muchos espacios, ¿verdad? ¿Cómo planteamos las estrategias de evaluación de los aprendizajes en nuestras clases? ¿Verdad? Eso nos hace pensar cómo incluso estamos viendo el aprendizaje, si lo estamos planteando
con cosas muy básicas como de designar algo, o si lo estamos planteando con la idea de que el estudiante argumente, ¿verdad? En su discurso y demás, ¿verdad? Las premisas de un problema. Entonces creo que ya llegamos a la tercera parte y ya en esa tenemos que correr. No, no, tranquila, sí. Tenemos varias consultas y algún comentario que nos hacen las personas que nos acompañan. Eh, a nivel de preguntas, por ejemplo, ¿es lo mismo leer de un celular, laptop, que de un libro? Bueno, vamos una por una. O si gusta, puedo darle, le Sí, comento varias y hagámoslo. usted Ajá, después, ok. sí, mejor. Ajá, sí. Otra pregunta es que está dentro de un comentario, lo voy a leer entero. Tengo claro que esta capacitación está orientada a la educación universitaria y particularmente a la educación a distancia. Sin embargo, cuando escucho la idea, la cual comparto, de que al estudiante el docente no le puede dar todo, me surge la duda de cómo lograr esto desde la educación primaria y secundaria y no esperar hasta la educación universitaria. Otra consulta también que nos hacen por acá es si el movimiento es lo mismo que juego lúdico. Y, y luego tenemos dos comentarios, incluso propuestas. Bueno, uno dice, dichas actividades implican un gran reto a los docentes porque nos dice cuáles, pero no el cómo. Hay que conocer los contenidos y adaptarlos a estrategias que los lleven a la práctica y a la comprensión. Y un último comentario que es una propuesta en toda regla, ¿verdad? Muy interesante, por cierto, que nos dice, considerando las características de cada persona de la comunidad estudiantil, por ejemplo, según su ubicación geográfica, su cultura, etcétera, población indígena, persona que presenta alguna situación de discapacidad, población penitenciaria, población fuera del país, población afrodescendiente, o según las zonas de desarrollo socioeconómico, como ahora se dividen las personas según sus sedes universitarias, casi siempre los de las zonas del GAM los organizan en los mismos grupos o agruparlos según las sedes de zonas lejanas o rurales. Por lo anterior, entonces, se pueden proponer actividades en foros académicos donde conversen entre sí desde su realidad. Bueno, sobre la primera, yo creo que incluso ahí está Mario Barahona, que trabaja mucho ese tema, pero al menos ese es un tema poco investigado, ¿verdad? De lo que yo sé al respecto, ha sido poco investigado. Lo que sí se ha estudiado un poco y que algo conozco es en niños cuando se empiezan a utilizar las pantallas, hay un déficit de transferencia, ¿verdad? Así es como le llaman, en donde, digamos, qué sé yo, actividades de imitación, no estimulan, digamos, algunas partes del cerebro, como sucede en el aprendizaje donde hay interacción social. Habría que ver si eso mismo puede estar sucediendo con este tipo de dispositivos. Yo en general plantearía, o sea, y es algo que deberíamos estudiar un poquito, es que no es lo mismo, ¿verdad? Porque estamos hablando de otra forma, otro material diferente, otro recurso diferente. Y incluso vean que muchas personas cuando se lee en digital, ¿verdad? O en una pantalla o un PDF, ¿verdad? No es lo mismo que leer en un lector, ¿verdad? De estos electrónicos que leer un libro, ¿verdad? Nosotros sentimos esa diferencia, pero creo que eso es algo que sí habría que estudiar un poquito más. Sé que hay una muchacha que ahorita está trabajando un poquito sobre este tema para ver las diferencias.
se llama Sarita, pero siempre me tengo problemas con el apellido. Pero ella está tratando de investigar sobre eso, pues sí, sí parece que hay diferencias. Igual aquí está nuestro especialista en el proyecto del lenguaje, entonces ahí cualquier cosa le podemos consultar a él. Sobre lo otro, bueno, ahorita vamos a ver el cómo, ¿verdad? Algunos cómo, ¿verdad? No son recetas, es importante, no son recetas porque, como vimos, depende mucho de los contextos, de las características de los grupos, de las características de las personas. Lo otro que planteaba la otra muchacha, o la otra persona, era sobre, ¿verdad? Como agrupar gente como de las mismas regiones. En este caso yo creo que más bien hay que aprovechar esa diversidad que tiene, digamos, que tienen los estudiantes en la UNED, porque esa diversidad nos permite ver incluso más escenarios, ¿verdad? Más puntos de vista, más situaciones que nosotros podemos encontrar, y eso es fundamental para el pensamiento crítico, ¿verdad? Poder ver todas esas realidades. Obviamente, el proceso requiere tiempo para que la gente converse, hable y demás, pero si ustedes saben bien, a veces lo que menos queda tiempo es para que la gente se vincule, ¿verdad? Entonces es muy necesario que nosotros, por ejemplo, y especialmente cuando utilizamos mucho plataformas virtuales, pues planteamos actividades donde se puede interactuar, ¿verdad? Porque además generar ese tipo de vinculaciones entre las personas que son parte de un grupo, incluso mejoran la capacidad de aprender, la capacidad de resolver problemas de forma conjunta, de compartir experiencias, de incluso de intercambiar más ideas, ¿verdad? Entonces, más bien es algo que nosotros tendríamos que aprovechar, pero me parece que a veces no lo estamos haciendo. Entonces, más bien tenemos que ver esas características que nosotros podríamos pensar que son negativas, más bien ver y cómo trabajarlas, porque muchas veces tienen cuestiones buenas. Por ejemplo, el hecho de que los estudiantes no tengan que viajar o no tengan que vivir en otro lugar diferente a su región. Eso permite que esos estudiantes se involucren más con la comunidad, ¿verdad? Pero ahí tenemos a veces estudiantes de la UNED que nunca en la vida hicieron nada en la comunidad. Entonces, creo que son cosas que tenemos que aprovechar. Y esto de la diversidad es algo necesario. Incluso nos plantea retos, ¿verdad? En el aprendizaje, y más bien es rico. Obviamente, cuanto más, más cercanos o más experiencias similares tengamos con nosotros, más nos vamos a identificar. Por eso, en educación es importante generar esos lenguajes comunes, generar esos objetivos comunes, ¿verdad? Y es donde yo les decía que uno puede moverse mucho al manipular esos ambientes de aprendizaje, ¿verdad? Cuando tenemos incluso los famosos grupos problemáticos, ahí podríamos que se pasan peleando y demás, ¿verdad? Hay que ver, digamos, si eso más bien es negativo o es parte digamos, de la dificultad que tienen ellos para resolver problemas por la confianza que se tienen, por ejemplo. Entonces son cosas que más bien yo diría que habría que aprovechar, porque tener esas experiencias diferentes y que sean todas valoradas de la misma forma, entonces más bien ayuda a que la persona pueda ver esas realidades tan diferentes. No sé si hay hay otro comentario. Teníamos, Melissa, también otra consulta, si movimiento es lo mismo que juego lúdico. Ah, sí, es cierto. No es lo mismo, porque el juego lúdico, el comportamiento lúdico implica el juego,
¿verdad? En general, comportamientos que suponen juegos. No es lo mismo, pero por ejemplo, el comportamiento lúdico se ocupa de movimiento, entonces en ese caso sí es incluyente, pero no es lo mismo. Comportamiento lúdico se refiere a juego, ¿verdad? Y el comportamiento lúdico es algo general de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros incluso a veces jugamos con el teléfono, o jugamos con un lápiz, o jugamos con algo que vimos, o nuestras mascotas, porque eso es un comportamiento natural de nosotros como especie y que además tiene una función importante en el aprendizaje. Bueno, entonces, ¿continuamos o por ahí hay algo más? Creo que no, que podemos continuar, Melissa. Bueno, esto quería, pero creo que no nos va a dar tiempo de verlo. Tal vez en algún momento podemos ver estos aspectos de cómo las herramientas, ¿verdad? No lo vamos a ver en detalle. Pero aquí esto nos lleva a las metodologías activas. Aquí lo que se plantea es que, bueno, la acción o las acciones y demás en nosotros son mediadas, ¿verdad? Se dan con los demás, ¿verdad? Muchas de estas acciones son sociales, ¿verdad? No solamente son individuales. Y además, el sistema cognitivo de nosotros plantea tres elementos importantes, que es la relación, ¿verdad? Del cerebro, el cuerpo y el ambiente. Entonces, esos son elementos importantes de tomar en cuenta. Y pues el cuerpo es como nuestra interfaz, ¿verdad? Como dice ahí. Entonces, a través del cuerpo es que nosotros conocemos el mundo, interactuamos con el mundo y demás. Entonces, vean que ahí es importante, ¿verdad? Esta visión de ver cómo las herramientas, incluso el uso de una computadora, puede transformar muchas de las características de la forma en como yo organizo la información y demás. Entonces, es como esa parte que quería plantear ahí. Y pues, por lo general, se habla mucho de las funciones ejecutivas y los lóbulos frontales. Sin embargo, también hay otra parte importante del cerebro que está muy vinculada a todos estos procesos en donde nosotros podemos integrar eso que es externo, ¿verdad? Eso que es social a nuestros esquemas cognitivos y pues además utilizar nuestro cuerpo para poder trabajar con eso. Entonces, hay todo un proceso, ¿verdad? De configuración de cómo una herramienta, ¿verdad? Pasa de algo muy instrumental a ser parte de nuestra mente. Entonces, sí es necesario tomarlo en cuenta. Y bueno, esto no les voy a poner mucho porque si no se nos va mucho el tiempo. Entonces, vamos a ir al cómo. Aquí hay que tener en cuenta que de verdad que nosotros utilizamos la mediación como un proceso básico en la enseñanza. A través de la mediación nosotros aprendemos de los otros, podemos incluso comunicarnos, ¿verdad? Comunicar ciertos contenidos y demás hacia los demás, hacia los otros. Entonces, vean que la existencia de los contenidos de un curso pues demanda un esfuerzo, ¿verdad? De parte de nosotros por ordenar un conjunto de saberes y nosotros generar todos los procesos necesarios para que el estudiante comprenda mejor eso. Y debemos dejar de ver la mediación como algo que facilita al estudiante, ¿no? La mediación implica que nosotros, los mediadores, llevemos a un estudiante de un estado A un estado B, ¿verdad? Si no, pues no estamos haciendo mediación, estamos haciendo otra cosa. Hay una herramienta o algo que se puede utilizar como herramienta para mediar contenidos, al menos en los procesos formativos,
que vienen a ser, bueno, esta secuencia didáctica que resulta muy necesaria. Y a partir de esa secuencia didáctica nosotros podemos generar estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Adecuadas para ello. Y ahorita vamos a hablar de las estrategias estas de las metodologías activas que van muy de la mano con todos estos enfoques y todas estas formas de concebir el conocimiento, el aprendizaje, la mediación y demás. Entonces, lo que aquí se plantea es que nosotros tenemos que ver el contenido como una herramienta, ¿verdad? El contenido es lo que le permite al estudiante aprender a resolver problemas. Entonces, el contenido además me permite definir qué enseñar, cómo enseñarlo, ¿verdad? Cómo explicarlo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de contenidos, por lo general nos referimos a la tipología del conocimiento que plantea que nosotros tenemos varios tipos de contenidos, unos que son declarativos, que tienen que ver con todas estas cuestiones teóricas, conceptuales, ¿verdad? Que son necesarias incluso con la propia identidad, ¿verdad? Poder identificarse a sí mismo es parte de eso. Generar categorías, generar relaciones entre cosas, entre hechos y demás. Después tenemos otros que son procedimentales, y estos procedimentales son ese tipo de contenidos a veces se hace complejo, muy complejo revisarlo, ¿verdad? Nosotros mismos, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo dibujan? ¿Verdad? Qué complicado, a no ser que tengan un conocimiento especializado en dibujo y motor y demás, tal vez podrían darme alguna explicación, pero incluso así es difícil. O si yo les digo a ustedes, explíquenme en cómo se amarran los cordones. Por lo general nosotros aprendemos con la canción o viendo a otros, ¿verdad? Pero no necesariamente dando una instrucción clara. O aprender a nadar, ¿verdad? No aprendemos a nadar con un manual. Y tenemos otros que son actitudinales, que están más relacionados con los valores, la ética, ese tipo de cosas, cuestiones de comportamiento, convenciones sociales y demás. Entonces, cada uno de esos contenidos no puede ser evaluado de la misma forma. Tiene formas diferentes. Yo no puedo evaluar un contenido procedimental con un examen escrito. O no puedo evaluar un contenido declarativo, qué sé yo, mandando a correr a alguien. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, tengo que saber cómo evaluar esos contenidos. Y eso además me va a permitir a mí cómo explicar. Por ejemplo, si yo quiero explicar, qué sé yo, un modelo, por ejemplo, el modelo del sistema solar, ¿verdad? Yo puedo saber cuáles son los planetas, cuál es la trayectoria de los planetas, cómo se mueven, todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo le pido al niño, vaya, construya un sistema solar, él va a tener una idea más clara, ¿verdad? De cómo es eso. Entonces, ¿verdad? Son formas diferentes de evaluar. En las metodologías activas, pues resultan muy valiosas para nosotros este, y son metodologías que nos pueden ayudar, ¿verdad? A generar formas diferentes de aprender. Entonces, hay varias cosas importantes en las que estas nos pueden ayudar en la educación a distancia. Primero, pensar en la acción mediada, ¿verdad? Debemos entender que todo lo que nosotros en general hacemos es una acción mediada, ¿verdad? Por otros. Entonces, casi siempre estas acciones mediadas también son modeladas por otros sujetos. Entonces, por eso la importancia de generar dinámicas grupales, ¿verdad? De colaboración. Pero hay que también tener claro que no todas las personas saben colaborar, especialmente porque el sistema educativo de nosotros, ¿verdad? Nos jodió toda la capacidad de colaboración.
Entonces, hay que partir en ese sentido de que muchas veces nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces si nosotros pensamos, nos costó colaborar con alguien, ¿verdad? Entonces hay que tener atención a eso, porque a veces no son exitosas esas actividades de aprendizaje grupales, no es porque por la actividad en sí misma, sino porque las personas tienen pocas habilidades para interactuar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir insistiendo en utilizar ese tipo de estrategias, porque ya sabemos que las habilidades cognitivas se desarrollan a partir de esa repetición, de esa habituación a ciertas actividades. Después, nos permite evaluar tanto los procesos como los productos, ¿verdad? Ya sabemos que al menos la evaluación tradicional plantea únicamente evaluar los productos, ¿verdad? Entonces solo lo que el estudiante presenta al final o escribe en el examen o en el ensayo, ¿verdad? Pero se nos olvida pensar que también hay todo un proceso que hay detrás de ese producto y casi nunca lo evaluamos, ¿verdad? No nos sentamos con el estudiante, bueno, menos cuando hay grupos muy grandes, no nos sentamos con el estudiante a preguntarle, ¿cómo hizo usted el ensayo? ¿Cómo lo organizó? ¿Verdad? Y eso es importante, porque eso nos permite a nosotros a decir qué tantas habilidades cognitivas tiene para desarrollar sus propios procesos de aprendizaje. Incluso nosotros mismos, ¿verdad? Podemos pensar en eso, o sea, ¿cómo hice yo mi tesis? ¿Cómo hice yo mi ensayo? ¿Cómo hice yo este artículo? ¿Verdad? Son cosas que nosotros deberíamos pensar porque eso nos ayuda para que la próxima vez lo hagamos mejor. Resolución interactiva de problemas, ¿verdad? Eso es muy necesario, por eso hablaba yo del trabajo colaborativo, que nos permite, ojalá que sean como escenarios diferentes. Ahorita vamos a ver que hay algunas estrategias de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos o en juegos. Entonces, vean que eso permite resolver problemas de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados. Ya no es resolver el problema en el cuaderno y escribirlo, no, puede ser utilizando otros recursos, utilizando otros procesos y además nos interesa ver también esos elementos actitudinales y también ese proceso, ¿verdad? Que se siguió. Después permite plantear retos adaptativos, ¿verdad? A nosotros a veces se nos olvida que nosotros funcionamos mucho para sobrevivir, entonces tenemos que utilizar eso para generar actividades, ¿verdad? Que planteen ciertos retos a las personas de que tienen que actuar de cierta forma y que son muy importantes dentro del proceso formativo. Promueve la autonomía y la autorregulación, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque nosotros pensamos en la autonomía de forma individual y pensamos en la autorregulación, pero como algo individual. Pero nosotros ocupamos interactuar con otros, ocupamos incluso ser regulados por otros para poder autorregularnos. Entonces, vean que estas también son habilidades que son muy necesarias en escenarios sociales, ¿verdad? Entonces, no podemos ser autónomos si no tenemos tampoco la capacidad de poder trabajar con otros, ¿verdad? Porque la autonomía implica el poder hacer cosas de forma, ¿verdad? De forma individual, pero obviamente para ser autónomo yo he tenido que pasar por todo un proceso de habilidades sociales para poder llegar a hacerlo. Y a veces pensamos que es al revés. Se aborda en conjunto, bueno, y la autonomía se logra y la autorregulación se logra mucho en esos escenarios donde yo tengo que interactuar con gente diferente, gente que incluso tiene otras, ¿verdad? Un humor feo, lo que sea, ¿verdad? Todo eso me permite a mí hacerlo. Después se abordan en conjunto contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, que era lo que yo les decía, o sea,
como podemos ver el proceso, podemos ver incluso cómo interaccionan con otros, cómo resuelven problemas en conjunto, cómo esa persona, por ejemplo, asume el liderazgo de un grupo y logra organizar, ¿verdad? La actividad. Entonces, eso refleja autonomía, por cierto. Entonces, vean que son cosas que nos permiten hacer estas metodologías, pero nosotros tenemos que pensar más en esos espacios que a veces no vemos, sino que son parte de la dinámica del estudiante y que requiere cierto esfuerzo, porque vean que trabajar en grupo requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere llevar a cabo objetivos conjuntos, que se refleje, que realmente haya aportes de todos los del grupo a la hora de construir el trabajo y demás. Entonces, vean que son cosas que por lo general nosotros no ponemos en las evaluaciones y que son fundamentales para aprender algunos tipos de contenidos, ¿verdad? Después requieren mayor compromiso y participación de los sujetos, eso era lo que me refería yo, o sea, todo esto implica que si el estudiante quiere ser el centro del proceso de aprendizaje, pues estas metodologías lo plantean así, porque tiene que trabajar mucho, o sea, tiene que hacer, tiene que pensar sobre lo que está haciendo. Entonces vean que son incluso sobre lo que están haciendo los demás. Entonces resultan necesarios, potencian la imaginación, la creatividad y la espontaneidad, porque yo les estoy poniendo retos y a resolver en ese momento, ¿verdad? Con los recursos que tienen, recursos en todo sentido, hasta el nivel cognitivo, y promueven la motivación, el interés en el aprendizaje, que es algo que nosotros queremos hacer. Pero vean que aquí nosotros tenemos que romper con estructuras propias, ¿verdad? Y con estructuras de los estudiantes, porque vienen de sistemas educativos completamente cerrados, sistemas educativos que incluso ¿verdad? Quitan todo espacio para que piensen, imaginen, hablen y demás. Más bien, los bien portados son los que no hablan. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, y aquí otra cosa importante para el uso de estas metodologías es que tenemos que tener claro estos aspectos, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el rol que yo tengo que asumir como docente? Vea, tenemos que pensar mucho sobre lo que nosotros hacemos. ¿Qué espero de los estudiantes? ¿Qué necesitan los estudiantes para enfrentarse a su profesión? ¿A qué realidad se van a enfrentar? ¿Verdad? Entonces son cosas que nosotros, ¿verdad? Tenemos que pensar de forma profunda y a veces no estamos acostumbrados. Bueno, aquí les tenía lo de los niveles de aprendizaje, pero no nos va a dar chance. Igual, arriba decían algunas cositas, entonces después las revisan y en algún momento tal vez nos podemos volver a ver. Después, estas metodologías tienen una forma de evaluarse. Esto es importante porque no se evalúan de la forma habitual, ¿verdad? Entonces, plantean mucho actividades multimodales de muchas, ¿verdad? Con muchas experiencias, con muchas vivencias. Y si nosotros queremos plantear lo de los productos, pues también podemos tener algunos recursos como la autoevaluación. A veces es más importante preguntarle al estudiante qué le costó de esa actividad y qué se le facilitó ¿verdad? que ver el producto en sí. Todo eso nos ayuda a generar una evaluación más compleja. Después tenemos el portafolio, que es muy rico. El portafolio, las personas que lo usan en general lo trabajan muy bien, ¿verdad? Y un portafolio puede ayudar a incluso organizar, ¿verdad? Todo lo que tengamos en la clase, todo lo que vayamos aprendiendo y demás. El diario de aprendizaje, yo puedo utilizar un diario, ¿verdad? Ese va a ser la actividad en ese diario, una de las actividades de aprendizaje. El estudiante tiene que ir planteando todos los retos que ha tenido en el aprendizaje, en las estrategias de aprendizaje que ha estado trabajando. Tiene que plantear esas cosas que
que se me facilitan. Ahí yo puedo incluso examinar cuáles son mis fuertes, cuáles son mis debilidades, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y vean que es muy experiencial, ¿verdad? Muy experiencial, muy de vivencia, muy de lo que yo estoy haciendo, cómo estoy aprendiendo. Incluso ahí yo puedo escribir o yo les puedo pedir a los estudiantes cómo ustedes resolvieron este problema, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y es un diario que se puede después entregar y pues también supone un producto si eso lo quisiéramos. La entrevista es muy importante. ¿Y cuántas veces usamos la entrevista? Muy pocas veces, ¿verdad? Esto obviamente se facilita en estudiantes, en grupos pequeños o en grupos de menos ¿verdad? De 40 personas. Pero nosotros debemos entender una cosa: si nosotros queremos formar y no queremos ser maquilas, queremos formar personas, queremos formar profesionales, no podemos hacer maquila, ¿verdad? La maquila quedaría en otro lugar. Lamentablemente, la economía parece que está por encima a veces de la formación humana. Entonces pues nos toca enfrentarnos a estos grupos grandes, pero igual estas metodologías activas también se pueden aplicar en grupos grandes, porque yo puedo generar grupos más pequeños de trabajo y pues de esa forma, por ejemplo, un diario de aprendizaje puede ser grupal, una entrevista puede ser grupal, un portafolio puede ser grupal, y yo puedo además hacer una coevaluación donde cada uno de los estudiantes puedan dar respuesta al desempeño del otro, ¿verdad? Pero respuestas justificadas, ¿verdad? No solamente porque me cayó mal, no se merece un 10, ¿verdad? No, sino que tienen que ser respuestas justificadas, donde se argumente y se valore realmente el trabajo del otro. Y vean que con las coevaluaciones los estudiantes tienen muchos problemas. Y eso hay que irlo eliminando. Y si que hay estudiantes, también irse quitando esa idea de la coevaluación como algo feo, porque en realidad es algo que nos enriquece a todos y tenemos que trabajarlo bastante. Bueno, y ahí todo esto vean que promueve la metacognición, porque al yo preguntarle al estudiante cómo hizo esa actividad, qué aprendió sobre eso, si yo le pido que me explique algo, ¿verdad? La entrevista me puede ayudar y pues él tiene que esforzarse un poco más y no solamente ir a leerme un libro para aprenderlo, sino, ¿verdad? Tener una comprensión de lo que yo leí. Bueno, aquí hay unas formas de cómo trabajar las metodologías activas, ¿verdad? A través de una programación didáctica. Entonces, ¿verdad? Hay unas fases específicas, hay unas finalidades de cada una de esas fases. Y además, vea que se plantea una evaluación permanente. Eso es importante. Vean que no es solo el producto, es todo desde el inicio hasta el final. Entonces, yo puedo generar actividades de aprendizaje que me permitan ir valorando esos cambios que va teniendo el estudiante a lo largo del desarrollo de la asignatura. Entonces, eso me permite a mí ver si realmente estoy llevando a ese estudiante de un estado A, ¿verdad? Como habíamos hablado, a un estado B, ¿verdad? Y eso supone que de cierta forma hay un nivel de comprensión y aprendizaje por parte del estudiante de lo que vimos en el curso. Y después, bueno, estos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer la mediación, ¿verdad? Y utilizar este tipo de metodologías, como es ver los ambientes de aprendizaje. Ya sabemos que los ambientes de aprendizaje pueden ser muy diferentes de un grupo a otro. Pueden funcionar algunas cosas que hemos hecho en algún grupo, en otro grupo, pero no siempre. Entonces hay que conocer bien cómo es eso. El tipo de contenidos, ya hablamos que eso es básico, ¿verdad? Entender en las metodologías activas es muy interesante porque podemos trabajarlos todos en conjunto. Entonces, por ejemplo, yo puedo plantear una estrategia basada en juegos,
y puedo meter cuestiones teóricas, puedo meter cuestiones procedimentales y también lo actitudinal. Después la otra es ver las características del estudiantado. Siempre es importante que nosotros podamos analizar. Por eso ocupamos que nuestros modelos formativos o sea, tengan una estructura, pero no sean encajonadores, que no sean fordianos, ¿verdad? Porque eso lo que hace es impedir incluso que se planteen escenarios, digamos, normales de aprendizaje, donde se tiene que ser espontáneo, donde se tienen que cambiar cosas, se tienen ¿verdad? Hacer como ajustes a algunas situaciones. Tener claro cuáles son las habilidades cognitivas que yo quiero que alcancen mis estudiantes, ¿verdad? Si yo quiero que memoricen, pues las estrategias deben ir en ese sentido. Si yo quiero que predigan, pues tienen que ir en ese sentido y demás. Y las intenciones formativas, ¿verdad? Que esas son fundamentales. ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Cuál es el objetivo, ¿verdad? Que está detrás de ese proceso. Ay, mira, se me quedó eh, la diapositiva que tenía donde tenía todas las estrategias, las metodologías activas. Pero tenemos que entender que metodologías activas son todas aquellas que permiten generar, que digamos que el estudiante sea protagonista, ¿verdad? De la construcción de su aprendizaje y la construcción de conocimientos. Entonces, entre las metodologías tenemos aprendizaje basado en problemas. Vean que cuando se usa este tipo de estrategias resulta muy rico, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes han utilizado eso y se dan cuenta que a veces es mucho mejor que haber hecho un examen escrito, ¿verdad? En algunos casos estas actividades van a durar más de una sesión, ¿verdad? No es que ¿verdad? Sincrónica o asincrónica, va a durar más de una sesión, entonces es que hay que tomarlo en cuenta. Tenemos bueno, el aula invertida se incluye dentro de esas, pero no la veo, no sé, ya he escuchado a muchos estudiantes que no les gusta mucho eso. Entonces, pero hay que revisar, ¿verdad? Cómo se está planteando. Está el aprendizaje basado en juegos, que están todas esas estrategias relacionadas a cuestiones lúdicas, la gamificación, que es parte de esas estrategias, bueno, y otras en general. Y después tenemos todo lo que es aprendizaje basado en retos, tenemos bueno, gamificación aparece ahí, todo este tipo de aprendizaje basado en proyectos, todo ese tipo de dinámicas que incluyen trabajo colaborativo, que incluyen que el estudiante incluso sea el que desarrolle en general el trabajo y además que tenga un papel muy claro en la producción, ¿verdad? De los contenidos. Y pues eso es lo que les traigo. Sé que era muy poco tiempo para mucho, pero esperemos que tal vez en otro momento podamos verlo como con más detalle esto de las metodologías activas. No, muchísimas gracias, Melissa, de verdad muy valioso, muy interesante y bueno, hay un grupo aquí importante de comentarios y consultas que voy a compartirte. Por ejemplo, Ana Laura, que nos dice, desde su experiencia en el uso de la plataforma Moodle, ¿cuáles herramientas ha utilizado que sean útiles para promover metodologías activas? Bueno, está la famosa wiki, ¿verdad? Esa puede ayudar bastante, pero yo usaría las que están fuera de la plataforma, ¿verdad? Para que sea como más dinámica y más bonita para el estudiante. Pero esas son bonitas, incluso en algunos grupos, ¿verdad? En algunos grupos ha sido genial utilizarla porque hacen videos, hacen un montón de recursos y bueno, queda ¿verdad?
un espacio muy bonito donde ellos incluso explican cosas, comparten y demás. Entonces resulta muy rico. En algunos casos ha pasado que pues cada uno se divide su trabajo y apenas lo montan, ¿verdad? Pero hay de todo y esa es una herramienta bonita. El foro, dependiendo del tema, ¿verdad? Dependiendo de los contenidos, puede ser muy rico. Si yo pongo un foro como de un problema, qué sé yo, matemático, así, no siempre resulta como tan rico, ¿verdad? Como yo poner un foro donde ellos tengan que plantear opiniones, fundamentar ideas y demás. Entonces, esa es otra. Hay muchas ahorita, como las Padlet, hay uno que ahorita no recuerdo muy bien, pero es súper bonito porque se puede montar incluso toda la clase, ¿verdad? Y incluso para trabajar aprendizaje basado en problemas es riquísimo porque se puede hacer todo el caminito, ¿verdad? Todos los pasos que ellos deben ir resolviendo. Y también las de estas Scrum y ese tipo de cosas se pueden trabajar muy bonito ahí. Y vamos a ver cuáles otras. Por ahí hay varias, pero es digamos, también, a veces hay unas que son muy cuadradas, pero dependiendo de cómo se diseñen, pues quedarían bastante bonitas. Ujú. Sí, qué lástima que ya llegamos casi que al final del tiempo que tenemos Sí. disponible y hay varios comentarios y consultas. Quizá para retomar la última, ¿verdad, Melissa? Que Ujú. pueda referirse brevemente a ella. ¿Qué habilidades considera usted que debe tener la persona tutora para poder llevar a cabo metodologías activas? Bueno, yo creo que cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede aplicar. Lo que se ocupa es, primero, motivación. Lo segundo, ver la importancia de cambiar, ¿verdad? Un poco las estructuras en las que nosotros estamos habituados. Estar dispuesto a que los estudiantes se quejen, eso es importante, porque no les va a gustar al principio. Y también yo diría que ya manejo, ¿verdad? De las metodologías para que pueda aplicarlas, porque incluso son muy bonitas, ¿verdad? Lo que sí creo es que, por ejemplo, si usted las aplica desde el constructivismo, sí, es ser coherente, ¿verdad? Con todo ese enfoque, ¿verdad? Si va a ser conductista, entonces hay que sea coherente con todo ese enfoque, pero es básicamente eso, uno tener claridad de cuál es la aproximación desde donde está partiendo en su uso. Excelente, Melissa. Bueno, muchas felicitaciones y palabras de agradecimiento en el chat y bueno, pues yo también quiero unir muchísimas gracias por esta estimulante charla que nos invita a estudiar y a prestar atención a estas habilidades cognitivas clave, a aprender más sobre cómo es que se desarrollan y qué tipo de diseños didácticos y procesos de mediación docente nos pueden ayudar a desarrollarlas y estimularlas en las personas estudiantes. Para el CECET tiene un valor enorme continuar con estas colaboraciones que permiten a toda la comunidad académica de la UNED aprovechar todos los valiosos aportes que surgen de la investigación que realiza el PROIFET y que pueden venir a enriquecer de manera sustantiva la práctica pedagógica y los procesos formativos en educación a distancia. Y bueno, ahora sí, damos por concluida esta sesión agradeciendo de nuevo al PROIFET y muy especialmente a doña Melissa por esta sesión tan provechosa. Y muchas gracias, por supuesto, también a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron esta tarde. Muy buenas noches.